Es su hermano William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 de la calle Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. En esta mañana damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido estar en su casa de oración y también nos da la oportunidad de dirigirnos al pueblo. Glorificado sea el Señor por estos medios, por las redes sociales. Y agradecemos a nuestro Dios que Él siempre está disponible y está dispuesto a estar con nosotros y a bendecir nuestras vidas por medio de su palabra. Alabado sea el Señor. Voy a invitarlos a que nos unamos en oración. Vamos a pedirle a Dios que Él sea que nos guíe y nos dirija en todas las cosas que aquí hagamos en este día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor. Alabamos tu nombre porque tú, oh Dios, eres bueno para con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estar en tu casa de oración. Y gracias, Señor, porque realmente tú eres un Dios bueno. En estos momentos, Señor, nosotros dedicamos esta reunión y específicamente esta lección de la escuela dominical, Señor, a tu nombre. Y te pedimos que tú, oh Dios, abras la mente y los corazones de nuestros hermanos y también de nuestros amigos que nos van a sintonizar. Y te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, que te reveles a sus vidas y que ellos puedan entender, oh Dios, que solamente en ti hay salvación. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un cántico, lleva por título Libre, tú me hiciste libre. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Que el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida la eres tú. Tú me
el Señor continúe bendiciendo nuestras almas. Vamos a darle parte ahora a nuestra hermana Francis para que ella pues nos dé pues o exponga la palabra del Señor por medio de la clase bíblica de hoy. Alabado sea Cristo Jesús, y Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Praise the Lord. Alabado sea Dios. Bendecido sea Dios. Un poquito aquí que está. Bendecido sea el Señor. Gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado, la bendición que nos da de poder estar en su casa, poder alabar, glorificar y bendecir su santo y bendito nombre. Una vez más, pues yo levanto también mis manos al cielo para darle gloria y alabanza al Señor por este privilegio, Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, que tú nos has dado de poder estar reunidos aquí en esta congregación, Señor amado, y pedirte, Padre Celestial, que tú estés con nosotros, que te pasees en nuestro medio, que tu Santo Espíritu, Señor, nos toque, nos ilumine, nos enseñe, abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y podamos permanecer glorificando y adorando y bendiciéndote, Señor, dándote honra y alabanza, porque este es el propósito de la escuela dominical, aprender de tu grandeza, de tu poder, de tu amor, de tu santa y divina palabra que nos enseña quién eres tú y cómo eres tú. Gracias, Señor. En este día te bendigo, te glorifico, te alabo y te adoro. Y te suplico, Señor, que estés conmigo, que me quites a mí y te pongas tú, Señor. Que tu Santo Espíritu esté delante de todos nosotros, Señor, y tu presencia sea real en nuestros medios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Hoy vamos a estar en la continuación, estamos en la lección número 23 y vamos a estar en la continuación de la unidad que empezáramos el domingo pasado, ¿verdad? El Cristo glorificado o el Cristo en el Apocalipsis. La semana pasada era el Cristo glorificado, ahora va a ser los mensajes de Cristo a las iglesias. Primera parte, son 7 iglesias, van a ser divididas la escuela dominical en 2 porciones, este domingo y el domingo que viene, con la ayuda de Dios, vamos a estar hablando de las últimas 3. En esta semana vamos a estar hablando de las primeras 4 y la unidad es Cristo en el Apocalipsis. Y como yo le dije a usted el domingo pasado, esta vez vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis de una manera diferente a la que lo hemos estudiado en otras ocasiones. Y los temas pues han sido seleccionados del mismo libro, los comentarios pues de todo lo que nosotros podemos alcanzar, sea comentarios bíblicos en el expositor, en las Biblias, en los diccionarios, en donde hayamos podido conseguir alguna información para traerla aquí, un poco de la historia, que el mismo comentario nos da un poquito de la historia, así es que vamos a tratar de ver cómo aplicamos esto a nuestros días hoy. Vemos que el Señor nos habla a nosotros hoy como le habló en el tiempo antiguo a estas y diferentes iglesias, porque hayan sido escritas en este tiempo, en este primer siglo, no quiere decir que no tienen que referirse a nosotros hoy. Hay la necesidad de estudiar la palabra, hay la necesidad de que nos comuniquemos con ella. Disculpen que tenemos los abanicos y el aire prendido y las dos cosas me afectan. Pero tenemos que buscar la manera de cómo aplicar lo que estudiamos, lo que leemos y tratar de cómo también aplicarlo al tiempo de hoy, al día de hoy. Vamos a estar viendo aquí las primeras 4 iglesias y después vamos a estar dando comentarios de los versículos que cada uno. Lo primero que queremos ver aquí, que el Señor le habla a estas iglesias, en ella vamos a encontrar primeramente elogio, después vamos a encontrar en 3 de ellas reprensión, una de las que vamos a estudiar no va a tener reprensión, y todas las iglesias que vamos a estudiar van a tener una promesa. Eso es algo que usted va a sacar conclusión de esta clase, aunque no saque más nada. Algunas iglesias van a tener elogio, otras van a tener reprensión y otras van a tener, van a tener una promesa. Que aquí vamos a estar viendo los mensajes de Cristo en la iglesia, la primera parte, las primeras 4 iglesias. Jesucristo instruye a su iglesia.
Aquí vamos a estar viendo las instrucciones que el Señor le da a la iglesia. Él dice, cuando vimos el primer capítulo donde Él se reveló a Juan, lo vemos vestido como sacerdote, como juez, con poder, con autoridad. Lo vemos con el pelo blanco, con los ojos como de fuego, con los pies como bronce bruñido. Eso nos habla de la majestad de nuestro Dios. Ya no es aquel Jesús que vino a morir por nosotros en la cruz, sino es el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, santificado y glorificado. Bendecido sea Dios. Y vamos a estar viendo aquí cómo Jesucristo instruye al apóstol Juan a escribirle a estas iglesias que se encontraban en Asia Menor o la Asia Occidental, donde se encontraban 7 iglesias que él las llama Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vamos a estar viendo las primeras 4. ¿Ah? Y Esmirna. Yo dije Esmirna, la segunda. Ok, así que vamos a estar viendo cada una de ellas, cuál es el elogio que él le da. Esto también tenemos que aplicarlo a la vida de hoy, de nosotros como iglesia, porque estas iglesias representaron el tiempo antiguo de aquellas que estaban allá. Pero hermanos, si usted y yo nos examinamos y nos escudriñamos, también cada una de ellas tiene un mensaje para la iglesia local de cada iglesia, donde se encuentre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no son los grandes templos que nosotros vemos hoy, los grandes edificios con su grande mobiliario y su toda atención tecnológica. Esa no es la iglesia. La iglesia es usted y yo, donde quiera que usted y yo estemos, que hemos confesado a Cristo y que hemos sido salvados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, por el sacrificio glorioso que Él hizo. Esa es la iglesia. ¿Okay? Nosotros creemos que la iglesia es este pequeño edificio o ese gran edificio que usted tenga. No, la iglesia es cada hermano y cada hermana que ha conocido al Señor y que está viviendo para Él. Esa es la iglesia. Vamos a estar viendo aquí, ya vimos la verdad central en Jesucristo, instruye a su iglesia. Así que usted y yo coja la escritura y empiece a leerla y mire cuáles son las exhortaciones, las reprensiones y los elogios que la escritura nos da ahí. Fueron para aquellas iglesias, son para nosotros hoy también. Así que tenga eso en cuenta. Vamos a estar viendo aquí en el versículo clave, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se está manifestando aquí? Como el Dios que ha sido glorificado, adorado y bendecido, y como el que tiene el poder para sostener a la iglesia, como lo dice en su mano derecha, las 7 estrellas, y también que se pasa caminando como en un semicírculo en estas iglesias. Y estas iglesias también nos representa a nosotros. Bendecido sea el Señor. Vamos a estar viendo aquí las metas de la iglesia, las metas de la enseñanza, perdón. La primera, impartir y reforzar conocimiento. Vamos a explicar los mensajes de Juan a las primeras 4 de las 7 iglesias en Asia Menor. Eso es lo que vamos a cubrir hoy. Los primeros 4 mensajes a las primeras 4 iglesias de Asia Menor. La segunda, vamos a influir. ¿Cómo influimos en la actitud de usted y yo, hermano? En estos mensajes usted ponga atención. Se termina todo el tiempo de una misma manera. Así como hay una promesa para todo el mundo, para todas las iglesias, también hay un llamado. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que nosotros tenemos que no solamente estar leyendo y guardando la palabra, sino tener el oído siempre despierto, para que cada vez que usted encuentre la palabra choque en usted pueda detenerse y oír qué es lo que el Señor le habla y qué es lo que el Señor le dice. Aquí influir las actitudes. Debemos de adoptar actitudes
con valores que reflejen las enseñanzas de cada mensaje. Debemos de estar dispuestos, hermano, a escuchar el consejo y a tener actitudes correctas. No es que si el Señor le reprende, usted va a decir, no vuelvo más a la iglesia. No, el Señor le reprende porque el Señor le ama. El Señor quiere que usted camine correctamente y el Señor quiere que usted camine en obediencia. Así es que si hay una reprensión para usted hoy en lo que la palabra del Señor enseña, recíbala, arrepiéntese como Él dice, vuélvase a Dios y busque su rostro y usted va a ver que usted va a recibir paz y gozo y va a seguir caminando con el Señor tomado de la mano feliz. El tercero, influir en las conductas. ¿Cómo usted y yo, cómo nos afecta esto a usted y a mí? Mira, hermanos, debemos reflexionar y aplicar cómo estos 4 mensajes antiguos pueden moldear nuestra vida hoy. A veces pensamos y decimos, la Biblia tiene tantos años. Y no estamos seguros que mucha gente habla de esta manera. Los creyentes no hablamos así. Los creyentes sabemos que es la palabra de Dios inspirada por medio de su Santo Espíritu y que es el mejor diario que podemos leer es la Biblia, que nos explica las cosas desde antes de que pasen y nosotros podemos estar apercibidos y preparados para lo que viene. Pero a veces pensamos, no, mucha gente dice, eso es un libro viejo, antiguo. ¿Quién se va a dejar llevar por esas reglas? Pues toda persona que es sabia e inteligente debe de ser conducido por estas reglas sabias e inteligentes que el Señor nos ha dado. Así que con esto empiezo la escuela dominical. Aquí vamos a estar viendo, hermanos, en este panorama de esta lección vamos a estar viendo cómo examinaremos los mensajes del Señor por medio del apóstol Juan a las iglesias de Asia Menor. Al examinar estos mensajes, nos queda claro que son tanto para el día de hoy como fueron para el día de ayer o fueron para estas iglesias en el pasado. Las cartas comienzan con elogio, como yo le dije. Vamos a estar viendo 3 cosas aquí. Vamos a estar viendo elogio, vamos a estar viendo reprensión y vamos a estar viendo promesas que Dios hace a los que pongan atención y a los que pongan en práctica los consejos sabios que Él nos da. Escuchemos lo que el apóstol dice y apliquémonos a nuestro caminar con Cristo hoy. Escuchemos lo que dice los mensajes y apliquémonos para cómo podemos caminar en la iglesia hoy. Seremos una iglesia feliz si obedecemos a Dios. Fondo histórico vamos a estar viendo, literario, dice, estas iglesias estaban ubicadas en lo que conocemos hoy como Asia Menor o Turquía Occidental. Lo que conocemos hoy como Turquía. Y ahora que estoy hablando de Turquía, hermano, últimamente acaba de pasar algo el día 24 de julio, donde lo que ellos le llaman el imán, ha tomado posesión de una posición muy drástica y agresiva, subir a esta iglesia que fue una gran iglesia en la antigüedad, y que después fue un museo, y ahora ellos dijeron no la queremos como museo, la queremos como una mezquita, y el gran imán, es que sí, imán, que entró ahí ahora subió a esta iglesia por primera vez con una espada, dando decir para vencer, venciendo y para vencer. Así es que abramos los ojos, porque cada día alrededor del mundo pasan cosas que usted y yo quizás no las oímos en algunos otros sitios, y tenemos que a veces buscarla en el internet o tenemos que buscarla en algunas revistas que vienen, ¿verdad? A que nos llegan, y usted y yo quizás no las escuchamos, pero están pasando y es bueno que usted y yo le pongamos atención a esto. Esta gente está dispuestos a matar y a destruir si es necesario para, ¿cómo se dice? Para apoderarse y propagar esta religión islámica. Así que abramos los ojos.
Estas cartas son semejantes a las epístolas del apóstol Pablo y se creen que circularon entre todas las iglesias. Nosotros creemos que todas las iglesias, estas 7 iglesias, leyeron todas estas 7 cartas. Y cada una estaba preparada escuchando el mensaje que se le enviaba a cada una. Y por supuesto, si le pusieron atención, pues cada cual se benefició de la exhortación y de las promesas que el Señor tenía para ellos y para nosotros. Todos los mensajes concluyen con el mismo mensaje: escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga. Dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es una virtud, hermano. Nosotros vemos en Santiago capítulo 1 y verso 19 que dice: sea pronto para oír y tardo para hablar. Tenemos que poner atención a esto, sea tardo para hablar. Así es que hay un consejo ahí. Debemos poner atención de aquello que se nos exhorta. Y aquí yo le voy a hacer una pregunta a usted allá en su casa, los que me estén escuchando y los que me vayan a escuchar quizás después, puede contestarla. ¿Ha leído una carta que ha sido enviada hacia otra persona y que usted la ha leído y se ha identificado al mensaje como si hubiera sido dirigida a usted? ¿Usted ha leído una carta que se la ha mandado a otra persona y que cuando usted ha leído esa carta usted dice: pero espérate, esto también me concierne a mí, ¿verdad? Si usted la ha leído, usted tiene su respuesta ahí. Pues esto es lo que vamos a ver en estas cartas hoy. Deje que Dios le administre por la inspiración de las santas palabras o de las santas escrituras. Aquí vamos a estar viendo a Éfeso, la primera iglesia. Yo le voy a leer, voy a ir leyendo poco a poco, ¿verdad? Voy a leer primero a Éfeso y según vaya entrando voy a leer la escritura y después yo entro a los detalles. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ojo, ¿verdad? Esa es la exhortación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y esa palabra, subraya, si está leyendo. Donde has caído. Arrepiéntete. Arrepiéntete, otro mensaje más. Si has caído, tu deber y el deber mío es arrepentirnos. Dice: y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré. Subraya esa también. Tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mire que el Señor nos exhorta, nos enseña, nos inquieta, nos amonesta, pero también nos da la oportunidad para que nos arrepintamos. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aquí está la promesa: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A aquellos él le habló del árbol de la vida, a nosotros nos habla de la vida eterna. Hermano, qué maravillosa. Vamos a ver, vamos a entrar. Dice: volver al primer amor es la exhortación que se le da. Estaban tan ocupados con tanta cosa como le pasa al mundo hoy. Están ocupados con tanto libro, con tanto drama, con tanto juego, con tanta cosa. Están tan ocupados con tantas estas cosas, con danza, que no tienen tiempo, hermanos, para buscar a Dios y estar en la comunión con el Señor que nosotros debemos de estar. El Señor lo exhorta: vuelve a tu primer amor. Vuelve a hacer las obras que tú hacías antes. No ignores que yo estoy ahí y estoy esperando. Dice, otra cosa que quiero ver aquí. Esta ciudad, vamos a hablar un poquitito de historia. Ciudad que floreció en el comercio y el turismo.
fue la sede de la diosa griega Artemisa. Aquí vemos a Jesús dirigiéndose a esta iglesia con toda su majestad. Lo vimos con las estrellas en las manos, las 7 estrellas en la mano, y caminando entre los 7 candeleros que representaban también las 7 estrellas. Con la mano derecha, como nos dice, con todo poder y con toda autoridad. Dice, aquí vemos a Jesús dirigiéndose a esta iglesia con toda su majestad. Tiene 7 estrellas en su diestra y andando en el medio de las 7 candeleros. Otra cosa que vamos a ver, le dije el elogio. El elogio que tiene, dice, por la pureza y sus obras, le dice, han hecho buenas obras. El Señor quiere que nosotros hagamos buenas obras, que confiemos en Él, que testifiquemos de Él, pero que también hagamos nuestras obras. Las obras también tienen que reflejar nuestro compromiso a Dios. Dice, obras y el compromiso de la verdad y la justicia. Hagamos obras buenas y hagamos justicia y hablemos la verdad. El Señor quiere que hablemos la verdad. Dice, habían negado tolerar las maldades que habían desmascarado a los falsos apóstoles. Los habían desmascarado. Aquí vemos que él dice que a los que decían que eran apóstoles, pero que no eran, que eran judíos, pero que no eran, hermanos. En este día esto nos advierte que mucha gente va a venir a las iglesias con falacia. Mucha gente está preparándose muy bien en los colegios y en los seminarios para hablar muy bien, para expresarse muy bien, pero tienen muy poca unción de Dios y muy poco propósito de que Dios sea glorificado y alabado. Muchas veces se hacen para que aquí, hermano, el único que tiene que ser visto, que brille, que sea engrandecido, es nuestro Señor Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que ojo en esto. Las obras son buenas, las cosas que se hacen son buenas, pero no descuide su primer amor. Eso es lo más importante. Dice, esta iglesia los elogió por permanecer fieles en una ciudad que se practicaba la idolatría, las artes mágicas y culto al emperador. Habían sido fieles, aún a estos que él está elogiando, fueron los que permanecieron fieles al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la reprensión que le da. Aquí vamos a estar viendo del 2 al 4, el capítulo 2, el 4 al 6. Ya yo lo leí, le dije a usted que anotara y para que esté conmigo. Dice, ya no tenían la comunión íntima que en el comienzo habían tenido y amorosa habían tenido al principio cuando cada persona pasa por este procedimiento, hermano, cuando conoce el evangelio, cuando acabamos de recibir al Señor, hay ese gozo y esa alegría, hay esa paz, queremos hacer tantas cosas, queremos brincar, saltar, correr, queremos que los demás amigos, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó, ¿verdad? Pero con el tiempo como que esto se va agotando. Y esto no debe ser así. La Escritura dice que no descuidemos el primer amor. Dice aquí, tenemos que seguir hacia adelante. Y la reprensión es esta. Ya no tenían la comunión íntima que tenían en el comienzo y tenían una comunión muy amorosa. Los exhorta a recobrar su celo. Usted y yo tenemos que sentir celo por la causa del Señor. Tenemos que sentir, usted no puede ver lo que está pasando hoy e ignorarlo, hermanos. Usted y yo tenemos que sentir celo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que podamos ser fieles, que podamos permanecer, que podamos alabarle, glorificarle y bendecirle y que podamos seguir predicando la palabra y que no comprometamos, hermano, ni la verdad ni la justicia de Dios. Así es que eso nos habla ahí. Dice, regresar a su primer amor. Tengamos mucha atención a estas palabras. Como le dije, recuerda. Mira de dónde has caído. Mira a ver qué estás haciendo. Recuerda, dice, no olvides lo que has hecho y pídele perdón. Dice, arrepiéntete. El Señor dice que el justo que ya era 7 veces, Él lo levantará, ¿cierto?
Y si Él nos dice en su palabra que si hemos caído de su gracia, que todavía Él está con los brazos abiertos esperándonos, hermano, arrepiéntese y busque al Señor. Búsquele. Dice, y arrepiéntete. Dice, si no lo haces, hay una advertencia. Quitaré el candelero del medio de ti. ¿Usted sabe lo que es que usted sea rechazado de Dios, por parte de Dios? Que usted no tenga la esperanza de tener esa comunión y esa esperanza gloriosa de servirle al Señor, hermano. Así es que arrepiéntese y busque al Señor. Reflexione donde ha caído. Arrepiéntete y si no, ya no caminaré en medio de ti. ¡Qué advertencia! Dice, ¿verdad? Si se va a quitar el candelero, ya Él no va a caminar ahí con usted. Usted y yo tenemos que ser prudentes y sabios y escuchar. Pero escuchen la promesa que le dice al final, para aquellos que vencen, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que vuelven al Señor. Escucha la promesa, le dice, Él le hace una promesa de darle del árbol de la vida, en otras palabras, la vida eterna. Fue una promesa para ellos y es para usted y para mí. Debemos de notar la reprensión que se le hizo a esta iglesia, examinarnos y cultivar nuestro amor por el Señor. No es solo seguir reglas y doctrinas, porque mucha gente se esmera mucho en lo que nosotros llamamos doctrina. Muchas veces las doctrinas son doctrinas y dogmas de hombre. Usted siga la palabra de Dios y aconseje y siga el consejo sabio de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo ahora Esmirna, la segunda iglesia. Voy a leer. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 2 promesas para esta iglesia. Vamos a ver qué nos dice aquí. Aquí yo no le dije que anotaran, pero bueno. Dice aquí, Esmirna le exhorta a que permanezcan fieles. Un poquito de la historia. Fue una importante ciudad costera. Tenía grandes templos, edificios importantes y se le construyó un templo donde se honraba al emperador, que su nombre era Tiberio. ¿Ok? Aquí vamos a estar viendo los elogios para esta iglesia. Dice, el elogio y encargo que le da. Apocalipsis 2, del 8 al 10, para los que están viendo y siguiendo. Es una de las 2 iglesias. Hay 2 iglesias a las cuales nuestro Señor Jesucristo no le da reprensión. Esmirna, y la próxima que vamos a estudiar la semana que viene va a ser Filadelfia. No se le dio reprensión. Tiene elogios y tiene promesas, pero no reprensión. Dice, se le señala a esta gente que permanezcan fiel, mi hermano. Esta gente que hoy en día están pasando por grandes tribulaciones, como China, como Sudán, como parte de Colombia, como todas las partes, hermanos, del mundo donde no se permite que el evangelio sea predicado, en los países musulmanes, India y todos estos sitios, hermanos. Esta gente está sufriendo esto que también sufrieron la iglesia en Asia Menor. Así es que no nos debe de sorprender de que el Señor los exhorte a que se permanezcan siendo fiel, porque, hermano, aquí somos unos días nada más. La eternidad es para siempre, y cuando nosotros dejemos de existir aquí es cuando empezamos realmente a vivir. Así es que mejor es que nos preparemos, nos animemos y busquemos al Señor. Escucha el elogio. Es una, ya le leí
Dice, es una de las dos de las iglesias que el Señor elogió y no reprendió. Vemos cómo se presenta el Señor como el primero y el postrero, dice, primero postrero, el que estuvo muerto pero que vive, dando a entender, el que te está hablando, tú lo puedes escuchar, porque yo sé lo que yo estoy diciendo, porque yo estuve y ya pasé por por todo el sacrificio que Él pasó por usted y por mí, y no solamente lo pasó, sino que resucitó, está vivo y tiene grandes promesas para usted y para mí. Así es que, ojo con eso. Dice en el verso 9, dice, conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero no eres rico. Esta es una iglesia que tiene un contraste, hermano. Es una iglesia pobre porque esta iglesia no se congració con la idolatría, y por causa de esto ha sufrido grandes, ¿cómo se dice? Grandes pobrezas. Porque si se hubiera hecho como hizo Pérgamo y como hizo Tiatira, pues ellos hubieran progresado. Pero por causa de que ellos no se inculcaron en la idolatría y en la inmoralidad que se practicaba en los templos, pues ellos sufrieron mucho. Y no solamente sufrieron, fueron perseguidos y fueron mártires. Vamos a seguir. Dice, conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, mi hermano, pero la pobreza, nosotros vemos la matemática del Señor es diferente a la matemática de los hombres, hermano Marcelino, y los hermanos que están aquí. Él coge al hombre y a la mujer, dos, ¿verdad? Y los hace uno, ¿verdad? Y vemos aquí que Él ve la tribulación, la pobreza, el sacrificio que toda esta sufrió. Y a pesar de que la iglesia era pobre, Él dice que la iglesia era rica. Qué bueno cuando el Señor puede hablar de nosotros así. Cuando usted y yo hemos dejado las cosas del mundo y nos hemos declarado, Señor, somos tuyos, creemos en ti, creemos que tú eres nuestro proveedor, que tú eres el recurso, que nosotros dependemos de ti. Y cuando nosotros confiamos, aunque estemos pasando por aflicciones, tribulación, tristeza, enfermedades, persecución, podemos confiar en el Señor porque eres nuestro Dios. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin y su palabra es fiel y verdadera. Dice, pero eres rico. Así que mire qué contraste. Era pobre físicamente, pero para Dios la veía rica. ¿Podrá Dios decir eso lo mismo de usted y de mí que servimos al Señor hoy? ¿Dirá Señor de nosotros lo mismo? ¿La? Examinemos. No. Acordémonos que la matemática del Señor, ya le expliqué eso, y aquí vemos que Él ve la fidelidad en medio de la persecución, y aunque hay pobreza, a Él los declara que son ricos. Ellos pasaron por dificultad porque ellos que no habían recibido, aquellos que no habían recibido la fe de Jesús, se habían convertido en una congregación a Satanás al abandonar la esperanza y las promesas de nuestro Señor Jesucristo y abandonar la ley, ¿ok? Y al perseguir a la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y aunque iban a ser perseguidos, el Señor les dice, van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos, y eso va a pasar con cada uno que quiera ser fiel a Dios. Cuando, hermano, todo lo que estamos viendo hoy en día son principios de lo que va a acontecer en el futuro. Y imagínense, si ahora la gente no quiere venir al Señor por este virus, imagínense cuando las cosas se empiecen a apretar de la manera que la Escritura dice que se van a poner. ¿Cómo va a ser? Si usted y yo hoy estamos dispuestos a no venir a la iglesia porque se nos pega el virus, imagínense cuando le digan que le van a cortar la cabeza si no reciben la marca, cuando usted no pueda comprar y cuando usted no pueda vender. Hermano, esto no me lo estoy inventando yo. La palabra del Señor nos dice ahí. Y usted y yo tenemos que abrir los ojos,
los oídos, nuestro corazón y empezarnos a ponernos en listo y poner nuestro vestuario, como se explicaba aquí el jueves y el domingo pasado, de la armadura que el Señor nos ha dado, para que podamos resistir lo que viene, hermano. Así que el Señor le habla a esta iglesia y nos habla a nosotros también. Aquella iglesia pasó por persecución, dificultad, pobreza, pero los que quisieron y amaron al Señor, lo amaron hasta el fin y estuvieron dispuestos para dar su vida. ¿Estaremos nosotros dispuestos a dar nuestra vida? ¿Estaremos nosotros dispuestos a que nos metan a la cárcel y que nos difamen? ¿Verdad? Pero bueno, eso es algo que usted y yo tenemos que contestar individualmente. La promesa que le da, les promete 2 promesas. Recibirían la corona de vida, no serían heridos por la segunda muerte. Hay contraste para esta iglesia. Son pobres, pero Dios los ve ricos. Morirían, pero tendrían vida eterna. ¡Qué victoria, hermano, para esta iglesia! Esta no tiene reprensión, porque estaba pasando por, como dicen en Puerto Rico, por la zarza y el guayacán, ¿verdad? Estaban pasando por dificultades y problemas, pero habían sido fieles a Dios y Dios los recompensa. Vamos a ver a Pérgamo. Algunas de estas iglesias las hemos estudiado. Se me olvidó decir esto. La primera era Éfeso, que había dejado su primer amor. Esmirna, mirra o ungüento, que es la que acabamos de ver. Ahora vamos a ver a Pérgamo, que aquí se nos estudiaba años atrás y se dice la que se casa con el mundo. En otras palabras, la iglesia que recibe al mundo y vive muy tranquila y vive muy contenta, hace todas las cosas que el mundo hace y la gente de afuera no sabe quién es quién. Porque estamos tan mezclados con el mundo que nadie puede identificar cuál es la diferencia. Vamos a ver qué le dice el Señor en su palabra. Dice, escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y a dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermano, qué cosa tan terrible. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Vaya y busque eso, ¿verdad? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Otra cuestión que el Señor abominaba. Esta iglesia lo tenía, hermano, como le dije, se casa con el mundo, ¿ok? ¿Cómo se dice? Observa las cosas que hacen afuera y vive como si estuviera bien, pero tiene su reprensión. Dice, por tanto, dice, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vemos que al principio, cuando se presenta a él, que él es el que tiene la espada aguda en su boca. Espada de 2 filos, corta para la derecha y corta para la izquierda. Hace juicio y hace justicia. Usted y yo debemos de conocer lo que esta palabra quiere decir. Porque, hermano, Dios no se agrada cuando usted y yo vivimos una vida mediocre y queremos vivir como el mundo vive y queremos las bendiciones del Señor. Queremos recibir todas las bendiciones del Señor. Dios no se agrada de esto. Seguimos. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada. Y mire cómo habla contra ellos, dando a entender que no los considera parte de la iglesia. Mire ese pronombre ahí, contra ellos, en español. ¿Ok? Contra ellos, tenga cuidado, hermano, tenga mucho cuidado, tengamos cuidado con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Hermano, aquí hay elogios, aquí hay reprensión y también hay promesas. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí Pérgamo. Dice que se aferrara, la exhortación, aférrate a la verdad. No te, ¿cómo se dice? No te... no, ¿ah? No te sientas contento, feliz. La palabra no me llega, pero eso es más o menos lo que quiero decir. Ajá. No pretendas, que estás bien cuando sabes que no estás bien. Si no estás siguiendo la palabra del Señor, no estás obedeciendo lo que la palabra del Señor dice, no estás orando, no estás buscando al Señor, no estás haciendo lo que el Señor te dice, no estés quieto y tranquilo como que estás bien, porque el Señor quiere que usted y yo demos fruto. Él dice que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Así es que usted y yo tenemos que dar fruto. Vamos a ver qué dice Pérgamo. Que se aferre a la verdad. ¿Ok? Sirvió, dice aquí un poquito de la historia, sirvió como la capital de la Asia Menor, fundada en una colina que incluía a una variedad de templos, a varios deidades como Zeus, Atenea y Asclepio, dios de la curación o la medicina. Jesús se refirió a esta iglesia que estaba en la ciudad donde se encontraba el trono de Satanás. Hermano, qué cosa terrible. El trono de Satanás. ¿Usted sabe lo que es esto? Esta gente estaba luchando contra el diablo en persona, en cara a cara, hermanos. Venciendo. La iglesia estaba entre medio de gente que bregaban con brujería, que bregaban con hechizos, que bregaban con toda maleficencia, ¿ok? Y ahí estaba el trono de Satanás. Esta iglesia tenía que buscar a Dios de una manera especial y tenía que permanecer de una manera en obediencia a la palabra de Dios para que él pudiera sobrevivir. Y el Señor le da reprensión, pero también tiene elogios y también tiene promesas. Vamos a ver qué dice aquí. Ese trono está en Alemania ahora, Hitler se lo llevó por allá. Ajá, y de acuerdo a lo que William me dice, ese trono de Satanás está en Alemania ahora. Hitler se lo llevó a Alemania y además de eso, nosotros tenemos una réplica en el estado de Nueva York. Se hizo una réplica donde se le está honrando al Dios, ¿cómo se llamaba este? Babel no es, ¿cómo se llamaba? Ahora mismo se llama el nombre del Dios. ¿Ah? Creo que es Baal. Ajá. Se le está adorando ahí, haciéndole sacrificios. Ajá. Y se le está haciendo sacrificios, hermano. ¿Cómo se le hacen los sacrificios? Con los abortos. Para aquellos que lo ignoran, ¿ok? Es un sacrificio diario en contra y una abominación delante de Dios. Pero bueno, seguimos. Trono de Zeus. Ok, seguimos, dice aquí. El elogio que le dan, Apocalipsis 2:13, por haber permanecido fiel a la verdad en presencia de los poderes demoníacos y hostiles que enfrentaban, se destacó en mencionar a un testimonio de un fiel cristiano que fue mártir, Antipas, ¿verdad? Vemos que lo vemos ahí, dice, fue mártir por la fe en Jesús. Y les advierte que servirle y serle fiel puede ser costoso. Eso fue para Pérgamo, eso es para nosotros hoy. Nosotros, hermanos, vamos a pasar por una tribulación terrible. Aunque la gente no quiere oír esto, la gente quiere decir, no, vamos antes de todo esto. Mucha gente pensaba que no iban a ver lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Muchos no pensaban jamás que íbamos a ver lo que estamos viendo hoy, pero lo estamos viendo, hermano. Estemos preparados. Dios nos advierte en su palabra. Esto es una guerra contra gobernadores y huestes espirituales que usted y yo no podemos ver. Cosas malas que tienen poder, hermano, porque no es que no tienen poder, tienen poder.
¿ok? Usted y yo tenemos que recibir el poder de Dios para vencerlo, pero ellos tienen poder. Y usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos enseñe y que nos unja, que nos dé unción y nos dé gracia para poder batallar con estas cosas que no podemos ver a un enemigo como el que tenemos hoy, el virus. Está atacando a tanta gente, pero no lo podemos ver. Es difícil de combatir. Cuando usted puede pelear con algo que no puede ver, no va a tener mucha victoria. Así es que por esa razón tenemos que estar de rodillas, tenemos que buscar el rostro del Señor y acercarnos a Él con humillación y pedirle perdón todos los días, cada vez que cometa un error. Nosotros fallamos a Dios con palabras, fallamos a Dios con pensamientos, fallamos a Dios con nuestros actos. Usted y yo tenemos que escudriñarnos y buscar la manera de cómo vencer. Va la reprensión que le dice, Apocalipsis 2, del 14 al 16, dice, pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Recordemos que Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda y con dos filos. Nos habla de juicio y justicia. Tiene a los que retienen la doctrina de Balaam, hermano. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es la doctrina de Balaam, ¿ok? ¿Cómo se dice? Se congració de esta manera por ¿cómo se dice? Por dinero. Por dinero. Hacer estas cosas, y entonces el Señor nos advierte a nosotros que usted y yo tenemos que tener cuidado también con estas cosas. Dice el número 25 del 1 al 5, usted la va a ver, o el capítulo 31 y verso 16 también le da un toquecito. Aparentemente también habían llegado a la doctrina de los nicolaitas. Él les habla de los nicolaitas, que él también los aborrece, ¿verdad? Dice, habla de la doctrina de los nicolaitas, la cual Dios abominaba también. Los reprende para que se arrepientan y si no, peleará con ellos. Como le dije ya, usa la palabra ellos. Con la espada de dos filos que sale de su boca. Eso es lo que significa esa espada ahí para esa iglesia. Hay juicio y hay justicia, ¿verdad? Usted obra bien, va a tener justicia. Va a actuar mal, va a recibir juicio. Dice, promesa, el que tiene oído para oír, oiga. El mensaje como termina siempre. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Aquí nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. Él fue el maná, él fue la comida que comieron los ¿cómo se dice? Los israelitas en el desierto durante todo el tiempo de su peregrinación. Y el Señor aquí nos habla que le dará el pan de vida o el maná escondido, ¿ok? Una piedrecita blanca nos habla. Aquí el comentario nos decía que cuando se llevaba a una persona a juicio, se le daba una piedra negra si iba a ser castigado, iba a ser encontrado culpable. Una piedra blanca una piedrecita blanca, perdón, si se le encontraba libre de culpa. Entonces aquí él dice que como Él es el que ha llevado nuestra carga, Él es el que ha llevado nuestros pecados, Él es el que nos ha declarado nosotros libres. Él dice aquí que le dará una piedrecita blanca. Si se arrepiente, si viene el conocimiento del Señor y le sigue, si le eres fiel, dice, también te daré un nombre nuevo. En la piedrecita habrá un nombre nuevo que nadie conoce más que a la persona que se le da esa piedrecita. A él se le da el nombre y él le dice, solo el que la recibe sabe el nombre. El pan nos habla de Jesús, es el pan de vida, y la piedrecita blanca nos habla de haber sido absuelto de la culpabilidad. Los significados pueden ser intencionados. Los fieles a Cristo son juzgados y hallados sin culpa ante Dios y se les da entrada a la eternidad con Él. En nuestro mundo hoy también tenemos personas, hermanos, que se infiltran y que quieren contaminar la pureza de nuestra fe y conducta. El Señor nos llama a enfocar nuestra atención
a la recompensa que Él nos dará al final de todas las cosas. Así cuando usted piense en esto, mire esto, recuérdese que el Señor tiene una recompensa para todo aquel que venza y termine fiel. Ok, yo sé que estoy un poquito tarde hoy, pero yo voy a terminar la clase. Thyatira, ok, dice no se cansa de sacrificar. Es como otras veces nos enseñaban la escuela dominical, esta Thyatira. Dice, lo incrementa en buenas obras, a que haga buenas obras. Vamos a ver qué le pasó a esta ciudad. Vamos a leer a Thyatira y con esta terminamos la clase de hoy. ¿Okay? Esta es larga la porción. Y escribe el ángel de la iglesia a Thyatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Thyatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y daré la estrella de la mañana al que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, esta iglesia tiene una reprensión terrible, porque aquí vamos a estar viendo a una iglesia que permite que una so-called profetiza. Por eso tenemos que tener cuidado. El Señor nos llama a que nosotros busquemos su rostro, busquemos su presencia, nos acerquemos a Él, conozcamos la palabra, para que cuando vienen personas disfrazadas en ropas de ovejas, siendo lobos, usted y yo podamos distinguir. La palabra dice que por el fruto los conoceremos, y aquí el Señor nos inquieta para que tengamos cuenta esto. Un poquito de historia de Thyatira. Dice, incrementar en buenas obras. Hacía muchas obras. Mire, hermanos, esta se puede comparar con muchas de estas megas iglesias hoy. Las grandes cosas que hacen, ¿verdad? Los grandes muchos programas que tienen, las grandes cosas las podíamos decir. Esta es una iglesia que está en la ciudad, era pequeñita, donde esta Thyatira, dice, se destacaba por el teñido de telas. Y nosotros vamos a ver, cuando usted busque en Hechos capítulo 16 y verso 14, nos encontramos ¿cómo se llama? A Lidia, esta mujer que se llamaba Lidia, que vendía telas púrpura. Y era de Thyatira. Así es que ella venía de ese lugar donde era primordial ese trabajo, y donde los que tenían ese negocio, hermanos, gobernaban y dominaban todo. Está como ahora Amazon, y como está Bill Gates con su ¿cómo se dice? Con sus inventos y con sus cosas, ¿ok? Así que vemos a Jesús como el omnipotente, hermano, como el omnisciente, como el Dios todopoderoso. Hermano, Él dice
que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si usted y yo nos vamos a meter en una iglesia, hacer todo lo que nos parece para que la iglesia crezca, aceptar todo lo que venga del mundo para que la iglesia crezca, hermano, estamos en peligro, porque puede que la iglesia crezca, prospere, pero que Dios no esté en ella. Así que usted y yo no queremos que eso jamás pase en nuestro medio. Una ciudad próspera, tenía mucho dinero, se destacaban por por este comercio, pero vemos a Jesús como el omnipotente, omnisciente, Dios con ojos ardientes, que ve todo, hermano, nos habla de los ojos, que ve todo, que conoce, que penetra, y de sus pies nos dice que están bruñidos como bronce bruñido, que brillan, fortalecidos, hermanos, firmes, que lo que Él dice, eso es y no cambia. Bendecido sea el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Dice aquí, ojos ardientes y pies de bronce, nos habla de pureza, visión penetrante y fortaleza. El elogio que le da a esta iglesia, vamos a ver, hace mención de su amor, fe, perseverancia, 4 cosas, le da elogio por su fe, por su amor, por su perseverancia y por su servicio. 4 cosas, ¿verdad? Le elogia. Y que cada día esas cosas van en aumento, y eso se debe esperar en una iglesia, que crezca en todas estas cosas. Pero vamos a ver cuál es la reprensión que le viene ahora. Hermano, no nos equivoquemos. Las apariencias engañan. No es el número, sino la calidad. Aquí vemos una iglesia con la opinión pública próspera. Todo el mundo hablaba de esta iglesia. Estaba bien de la iglesia. Que estaba bien, que estaba todo bien, que todo prosperaba. Como dicen ahora ¿cómo se llama? Que hacen para los posts que hacen y las encuestas que hacen para tanto como para la política como para la religión. Le preguntan cómo es que una iglesia próspera, le dicen por la gente que tiene adentro, por los carros que hay en el parqueo y por la economía que tienen. Eso es una iglesia próspera. Qué equivocado, hermanos. El Señor no ve las cosas así. El Señor ve a aquellos que sufren y trabajan por la causa de Él y están luchando para que la palabra de Dios llegue a las vidas. Eso no quiere decir que ellas no prosperan en esto también. Muchos hermanos y hermanas de esta iglesia también aman al Señor, sirven al Señor y viven para Dios. Pero no todo lo que es oro, todo lo que brilla es oro, perdón. Seguimos. Dice, pero hay algo que Dios no le agrada. La mera mención de un título aquí nos hace pensar. Él menciona a esta mujer con un título. Profetiza es un título, hermanos. ¿Ok? Quiere decir que no tenemos que tener cuidado. Los títulos no todo el tiempo llevan a uno. No, usted que puede creerse bien grande porque tiene un gran título, tiene un gran certificado, pero hermano, si usted no tiene unción para Dios, no tiene unción de Dios, no exactamente, es un título. Habla de una mujer. Puede ser que en este caso haya sido una mujer, pero también porque la llama por su nombre Jezabel, ok, no es necesariamente la Jezabel del Antiguo Testamento, pero sí que tenía ese nombre y habla directamente a una mujer. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De que los títulos no nos vayan a meter, como se dice, nos suba a la cabeza. Tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener visión y discernimiento, porque los títulos atraen a mucha gente y las palabras de humana sabiduría también. Pero tenemos que ver qué es lo que se enseña, ¿verdad? Aquí vemos que el Señor la rechaza lo que ella está enseñando. Escuche lo que habla, dice aquí. Falsa profetisa. Enseñaba a mezclar a la fe cristiana con la inmoralidad, ¿verdad? Y idolatría. O sea, era una de las cosas que hacía. Dios le había dado tiempo para arrepentirse, porque miren, nuestro Dios es un Dios bueno y Dios
misericordioso y paciente. Y Él sabe que nosotros estamos luchando, hay una lucha terrible, y si nosotros caemos, Él dice que si clamamos a Él, Él nos levanta. Y vemos que tuvo una exhortación directamente a ella, porque Dios le dijo que le había dicho que se arrepintiera y ella había rehusado. Así es que usted y yo tenemos que poner atención a esto. Dios le había dado tiempo para arrepentirse y no lo había hecho. Señaló juicio. El Señor dice que la iba a poner en cama. Así, con las mismas actitudes que ella hacía fornicando, en la misma cama la iba a llevar, pero para que tuviera sufrimientos, hermano. Porque cuando Dios habla, Dios hace, de enviarla a una cama, lugar de sufrimiento. Vemos el verso 23. A sus hijos, y aquí tenemos que tener cuidado, porque pueden ser los hijos naturales de ella, como pueden ser los hijos espirituales. Porque usted oye a Pablo todo el tiempo hablando de su hijo Timoteo, de los hijos que Dios le ha dado. Así que puede ser las dos, puede referirse a las dos cosas. De muerte dice, y no sabemos si es muerte física o muerte espiritual. Peor todavía, más peligro, más dolor para una persona. De muerte pueden ser los hijos naturales o los que se desarrollan en esta creencia doctrinal. El que escudriña la mente y el corazón. Aquí vemos al Dios que penetra, con esos ojos penetra, que hermano, que no lo podemos engañar. Usted podrá engañar al pastor, usted podrá engañar a su esposa, usted podrá engañar a su esposo, usted podrá engañar a sus hermanos, a sus hijos, a quien sea, pero a Dios usted y yo no lo engañamos. Así es que Él tiene ojos que ve y penetra lo más profundo, hermano, de nuestro corazón y nuestra vida. Y el que paga justamente, dice, Él pagará a cada cual conforme sea su obra. Dice el verso 24. Aquí vemos a los que no tienen esta doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, porque hermano, hoy en día hay libros que usted puede leer de cuánto vine hay, y también puede ver las cuestiones que se hablan de las cosas del infierno y del diablo y de los demonios. Mire hermano, el Señor nos mandó a nosotros a conocer su palabra, a que la aprendiéramos, a que la practicáramos, a que la viviéramos, que conociéramos de Cristo. Y que conociéramos de Él y que cada día creciéramos de Él. No a que conozcamos lo que Satanás hace. Eso no le hace ningún provecho a usted ni a mí como creyente. Y las profundidades de Satanás no le impondría más carga. Aquellos que no tienen esa doctrina, aquellos que no iban a seguir esta doctrina, Él dice, Dios dice, no le impongo carga. Sé que están sufriendo, están pasando, hermano. Ellos deseaban ver el día del Señor. Ellos lo que querían era que el Señor viniera. La esperanza de ellos es que Cristo viene y que todo esto se va a acabar pronto. Y esa vez es la visión suya y la mía también. Retener lo que tenéis hasta que yo venga. Le dice que tienen la esperanza. Esos que están ahí sufriendo en esta situación tienen esperanza que el Señor viene por ellos. Promesa, le daré autoridad sobre naciones y regirán con una vara de hierro. Apocalipsis 22:16 nos habla, le daré la estrella de la mañana. 22:16 usted va a ver eso, Él es la estrella de la mañana, nuestro Señor Jesucristo. Dice, prestemos atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, y que podamos examinarnos y corregirnos y podamos vivir, hermanos, una vida que le agrade al Señor y podamos honrar a Dios en nuestra vida. Y si estamos andando mal, hermanos, que busquemos la manera de cómo enderezarnos. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí esta parte. La semana que viene terminamos con las últimas 3. Señor le bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados, una vez más. Gracias, hermana Francis, por esta exposición de la escuela dominical. Solamente quiero añadir un pequeño punto aquí cuando el Señor dice, también tiene la doctrina de los nicolaitas. ¿Ok? Nicolaitas, hay dos posibilidades nada más para aquellos estudiantes bíblicos. ¿Ok? En el capítulo 6 de los Hechos dice que había una necesidad de atender a las viudas, ¿okay? Y se eligieron diáconos. Y la elección de los diáconos vino prácticamente por una controversia, ¿okay?
Y déjeme decirle que nada de las cosas que empiezan por controversia son 100% bien. ¿Ok? So, una posibilidad de que esta doctrina haya sido de este varón Nicolás, que la Biblia dice que era prosélito de Antioquía. Esa es una. Pero hay otra explicación más, como dijéramos, teológica. Por ejemplo, la palabra Nicolaitan o Nicolaitas, que viene del original griego, pues Nikao, que quiere decir los que mandan, the one that rules, los que son los jefes. Y de la segunda parte de la palabra es lea, que es laicos. En otras palabras, de los jefes, de los laicos, de los que mandan a los laicos. De ahí donde vienen las grandes palabras como obispo, cardenales, apóstoles. Una palabra tan linda que hoy todo el mundo quiere ser apóstol. Señor, reprenda al diablo con los títulos eso, ¿ok? Pero eso es la doctrina dice, ustedes la aborrecen y yo también la aborrezco. Porque los cristianos, entre los cristianos debemos de ser sencillos y dice, vosotros sois mis amigos, son mis hermanos, somos hermanos en Cristo Jesús. No busque usted títulos, que eso no es prácticamente, no agrada a Dios. El grande es Dios y el otro más grande es Cristo y el Espíritu Santo. Usted es simplemente el burrito donde Dios se monta o Cristo se monta para llevar la palabra a los que la necesitan. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición, oh Dios, de esta escuela dominical. Te pido, oh Dios, que tú bendigas a nuestros hermanos y amigos que nos hayan escuchado y que estemos dispuestos, Señor, a estar en el devocional a las 2:30. Padre, despídenos en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Praise the Lord. Dios les bendiga, hermano. No, the one on the side. Right side.